Hoy quiero compartirles a ustedes el tema: anuló el acta de los decretos, la pena de muerte a los que creen. Amén. Me gusta su amén. Me gusta su entusiasmo. La Biblia dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. La pena de muerte fue anulada a los que creen. Amén. Vamos a Colosenses. Vamos a ir a la lectura de Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Eso es una escritura muy poderosa que usted debería de memorizarla, usted debería de conocerla, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan los desánimos, cuando venga el diablo a tocarlo a usted, cuando venga la enfermedad, cuando vengan y le toquen a usted las emociones, cuando usted no sepa qué hacer, corra a Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14 y 15. Vamos a leer el 15 también. Dice: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Me gusta su amén. Y nos dio vida, y os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos. ¿O le faltó uno? No. Entonces, ¿por qué se siente culpable? Diga conmigo: todos. Todos. Diga gloria a Dios por el verso 14 de Colosenses capítulo 2. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Amén. El tema, como les dije, anuló el acta de los decretos, la pena de muerte a los que creen. De forma de introducción, si va a anotar, anote. El acta de los decretos. ¿Qué quiere decir esta expresión peculiar que aparece en Colosenses capítulo 2, verso 14, llamada el acta de los decretos? ¿Qué quiere decir eso? En el original en griego, cuando dice acta de los decretos, no está ni siquiera refiriéndose a la ley de Moisés. La expresión acta de los decretos en el griego original no quiere decir un acta o código de leyes morales. El vocablo griego equivalente a acta se refería originalmente a un pagaré, a una escritura en la que se le reconocía, un pagaré, una escritura en la que se le reconocía que cierta suma de dinero había sido depositada con el portador o prestada a él y que debía de ser liquidada en la fecha estipulada. En otras palabras, págueme el préstamo. Eso es lo que quiere decir acta de los decretos. Adán, Dios le dio su bendición. ¿Recuerdan esa parte en Génesis? Y lo bendijo Dios diciendo en Génesis 1:28. Y lo bendijo Dios. Adán agarró la bendición y le dio un giro de 180 grados. Dios había sido sacado del huerto del Edén. Adán agarró la bendición para sacar a Dios del huerto del Edén. Metió a la serpiente y ahora el amor se convirtió en odio y culpó a la mujer. Desde Adán hasta hace más de 2000 años atrás, todos se separaron de Dios. Agarraron la bendición para separarse de Dios. Hoy en día el dinero, la gente quiere dinero para alejarse de Dios. Quieren un milagro para alejarse de Dios. Quieren que Dios haga y deshaga en sus vidas para alejarse de Él. ¿Cuántos tienen la esposa y el esposo y dejaron de servirle a Dios? Dejaron de buscar a Dios. Dios les pagó las cuentas y dejaron de servirle a Dios. Pero para el mundo sí caminaban 3 kilómetros para un puro, y cuando se trata de venir a la iglesia, no puedo porque no hay plata. Amén. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Solo estamos en la introducción para que entiendan qué es el acta de los decretos, por qué tenía que ser abolida y por qué fue abolida. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Se puede hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, moralmente bien hecho, con excelencia, y aún así afectar a otro para mal.
Porque aquí dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Apocalipsis capítulo 5, verso 4 dice que no hay nadie digno en el cielo, solo Jesucristo. Entonces, el acta de los decretos, cuando mencionan que hay un acta, es porque había una cláusula de pagar la deuda. Había una cláusula de pagar la deuda, si la había. Hace 2000 años atrás llegaron a cobrar la factura. ¿Cuál deuda? ¿Qué han hecho ustedes con la bendición? ¿La convirtieron en maldición? ¿Dejaron de creer en Dios? ¿Qué han hecho con lo que se le dieron? Sí, la gente me pregunta, pastor, ¿por qué Jesús vino hace 2000 años atrás? Porque desde Adán hasta hace más de 2000 años atrás ya se terminó la cláusula. Ya tenían que pagar la deuda. No sé si me estoy dando a entender. Por eso Él vino a cobrar la deuda. No vino a pagar la deuda. Vino a cobrar la deuda. ¿Y cuál era esa deuda? Su palabra dice en Romanos capítulo 5, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Qué es el pecado? Es hacer las cosas sin involucrar a Dios. ¿Qué hicieron los colosenses para contraer tal deuda de pecado? ¿Por qué Pablo les está escribiendo a ellos en el capítulo 2 que hay un acta? La respuesta se encuentra en Colosenses capítulo 2, verso 13. Lo que se anuló fueron las transgresiones, el quebrantamiento de las leyes contraídas por haber participado en las prácticas e ideas de este mundo, dejando que la naturaleza humana tomara su propio curso. Eso es el pecado. Primera de Juan lo dice, todo aquel que comete, practica el pecado, infringe, quebranta, hace maldad, traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, transgresión, desobediencia, ir en contra de la ley. El Evangelio de Juan capítulo 16, verso 9, anótelo. Esta es la raíz del pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso lo dijo Jesús. La verdadera naturaleza del pecado es no creer en Jesucristo y su mensaje. Porque usted sí sabe que Dios puede pagar la luz, porque cada mes se complica la existencia. O depende de un salario, o depende del dinero, o depende de Dios. No podemos tener una pata en el mundo, de creerle al mundo que el mundo me va a proveer el dinero, y una pata en Dios, creer que Dios me va a proveer el dinero si el mundo no me lo da. Eso es pecado. Juan 16, verso 9, Jesús lo dijo. De pecado, ¿por qué? Cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de pecado. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí, porque no se puede creer a medias. Ahora, el acta de los decretos, este documento de culpabilidad, es el registro de nuestros pecados. ¿Cuál registro? Que buscamos en lo natural, buscamos satisfacción, buscamos respuestas excluyendo a Dios. Este documento de culpabilidad pecaminosa fue clavada por Cristo sobre el madero o en la cruz. Quiero que comprendan lo poderoso que sucedió ese día. Cristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado a causa de nosotros. Gloria a Dios. Anote 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. En la Biblia amplificada dice, Él hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera judicialmente pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios, es decir, seamos aceptables para Él y colocados en una relación correcta con Él por su misericordia. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es el que es colgado en un madero. Cuando Cristo fue crucificado en el madero o en esa cruz, allá en el Gólgota, fue hecho maldición al apropiarse de nuestros pecados. La ley
no era una maldición. ¿Me explico? Pero el pecado, debido a la transgresión de la ley de Dios, colocó un pagaré o un acta de deuda sobre nuestras cabezas. Este pagaré de culpabilidad pecaminosa, contraído por seguir caminos contrarios a la ley de Dios, estuvo en contra nuestra hasta el momento en que Cristo retiró la maldición que pendía sobre nuestras cabezas. Anote, ahora podremos todos comprender más claramente lo que dice Colosenses 2:14. Porque Él anuló el acta de los decretos. ¿Por qué tenía que anular un acta? Había un acta, había un papel, había un juicio. Estaba el juez, estaban los abogados y estaba el acusador, estaban los fiscales, estaban los testigos, todo era testigo de que usted y yo voluntariamente dejamos de creer en Dios. Cristo cuando vino a que le devolvieran el préstamo. ¿Cuál préstamo? Yo te di la bendición. ¿Qué has hecho con la bendición? Yo te di un jardín de Edén. ¿Dónde está el jardín de Edén? Ahora podemos todos comprender entonces claramente lo que dice Colosenses 2:14. Que Él anuló, borrando, extinguiendo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de medio y clavándole en la cruz. Allí no dice nada con respecto a los 10 mandamientos, porque hay gente que dice, es que la ley no, el pecado estaba antes de la ley. Estaba antes que Moisés la escribiera. Estaba y surgió en el jardín del Edén. Así que Cristo vino a anular algo antes de la ley. Lo que sucedió en el jardín de Edén. Así que ahí no dice, en Colosenses no dice que Dios anuló los 10 mandamientos. No dice nada tampoco acerca de la ley de Moisés u otras leyes. Simple y sencillamente dice que el acta de los decretos fue lo que Jesús anuló. Jesús no anuló la ley. Mateo capítulo 5, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Compréndame, el pecado existía antes de la ley. Jesús vino no a abolir la ley, sino vino a abolir la deuda del pecado. Los colosenses y los que se habían convertido, los gentiles que se habían convertido, sabían que el problema de lo que les estaba pasando era el pecado. Y ellos habían estado siguiendo las inmundas y paganas prácticas del mundo que los rodeaba en su tiempo a ellos. Había estado intentando pagar por el daño hecho a sus consecuencias por medio de penitencias y ascetismos para estar bien con Dios. Sin embargo, no habían encontrado el perdón deseado fuera de Jesucristo. Ellos habían abrazado la filosofía y etcétera, como hoy en día, para justificar, ablandarse en ellos mismos. El pecado los está matando. Por eso hoy el cristianismo en muchos lugares han adoptado las ideas del otro lado, chinas, hindúes, etcétera, porque aún sigue siendo el mismo problema. ¿Cuál? Pecado. Y fuera de Jesucristo, ninguna práctica, enseñanza de lo que sea podrá justificar o sustituir el perdón de nuestros pecados, porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Esto lo explica Pablo a los romanos en su carta a los Romanos capítulo 5, verso 12 al 16. En la Biblia amplificada dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres. Nadie puede detenerla ni escapar de su poder, porque todos pecaron. El pecado fue cometido en el mundo antes de que la ley fuera dada, pero el pecado no es acusado contra nadie cuando no hay ley contra él. Sin embargo, la muerte reinó sobre la humanidad desde Adán hasta Moisés, el legislador, incluso sobre aquellos que no habían pecado, como lo hizo Adán. Adán es un tipo de Cristo que vendría
Pero al revés, Adán trajo destrucción, Cristo trajo salvación. Pero el don gratuito de Dios no es como la transgresión, porque el don de la gracia abruma la caída del hombre. Porque si muchos murieron por la transgresión de un hombre, el pecado de Adán, mucho más abundantemente la gracia de Dios y el don que viene por la gracia de un hombre solo, Jesucristo, se desbordaron para beneficiar a muchos. Ni el don de la gracia como el que recibió del que pecó, porque por un lado el juicio que sigue al pecado resultó una transgresión y trajo condenación, pero por otro lado el don gratuito resultó de muchas transgresiones y trajo la justificación, la liberación de la pena del pecado para los que creen. Amén. La misma gracia para el que no cree se devuelve desgracia. La misma ley para el que no cree se le aplica la ley. Así que, haciendo esta pequeña introducción para explicar por qué un acta, porque había un acta, un papel ahí de un juez, por qué tuvo que ser abolida. Esa fue la explicación que quise darle. Ahora vamos al desarrollo. Punto número 1, su muerte. ¿Qué tiene que ver su muerte en esto? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces no era romper el papel, era que me paguen con la muerte. Usted trató mal la bendición, usted malgastó la bendición, usted tergiversó la bendición. Sí, ok, págueme. ¿Y cómo quiere que le pague? Con su muerte, porque en Adán no habían bancos, no había dinero, ni posesiones materiales, ni carros, etcétera. No había cómo pagar. Entonces, ¿cómo se pagaba en ese tiempo? Con su vida. El punto número 1 es que Jesús murió, su muerte. ¿Qué pasó en esa cruz? No solamente de que Él murió, lo que sucedió es algo más grande que solo haber sido perdonado de nuestros pecados. Y eso es lo que quiero que usted me comprenda. ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? ¿Qué fue lo que en realidad pasó allí? ¿Por qué razón lo que Jesús hizo en la cruz me afecta a mí, lo afecta a usted? Si usted y yo hemos nacido 2000 años, más de 2000 años después de esto, ¿cómo es que lo que pasó en la cruz lo afecta a usted y me afecta a mí si no somos ni judíos? ¿Jesús cometió pecado en algún momento? No, nunca. ¿Usted ha cometido justicia en algún momento? No, tampoco. Como leímos en Eclesiastés y en Romanos, no hay nadie justo aunque haga lo bueno. Ese es el milagro de transferencia, amén. Amén. Lo que Jesús hizo en la cruz fue que Él llevó nuestros pecados para transferir su justicia a nosotros. Amén. Amén. Expanda su fe. ¿Por qué en una corte no se puede juzgar la ley? Porque la ley es buena. Pero tampoco se puede juzgar la justicia, porque es lo justo. Pablo dijo que la ley es buena, la ley está para juzgar el pecado, pero cuando el pecado quiera aplicarle la ley, cuando el desánimo viene, cuando la culpa viene, cuando la presión viene, cuando le van a usted aplicar la ley por causa del pecado, la justicia de Dios saldrá y le dirá a lo que lo acusa a usted: tetelestai. Me explico. La palabra tetelestai es un término comercial en los días de Jesús, del hebreo koiné, un hebreo popular de la calle, para decir, disculpe, sí, si Gretel va a comprar este producto, sí, que ella necesita para el negocio de ella, quiero decirle a usted tetelestai. Y puede decir, Gretel, es que, ¿qué vale todo esto? $200, no le puedo recibir dinero. ¿Por qué? Si yo se los estoy comprando. Su pastor dijo tetelestai. Su pastor está dispuesto a darme $1,000,000 por pagar algo que vale. No sé si me estoy dando a entender. La palabra tetelestai quiere decir pagarle la deuda total, presente, pasada y futura y eterna, ha sido cancelada. Entonces usted tiene que entender qué fue el acta de los decretos. Cuando usted viene el desánimo, cuando usted ya quiere dejar colgar las tenis, largarse, irse de Cristo, ir a pecar, cuando usted lo está impresionando y usted ya no eche más físicamente, emocionalmente y espiritualmente, mire la cruz, porque la cruz está vacía. En la cruz solamente hay un papel que dice: la deuda total ha sido pagada. Amén.
Es que lo queremos acusar. ¿Acusar de qué si ya lo pagué? Es que me debe. ¿Deber qué si yo ya lo pagué? Es que lo voy a tocar porque no es propiedad suya, es mía. Yo ya lo compré. A ella es mía. Es que voy a tocarle sus emociones. ¿Cuáles emociones? Si ya no vive ella. Vivo yo en ella. Vivo yo en él. Es que mientras que viven en esta tierra, están en la tierra, pero no son de esta tierra. No sé si me estoy dando a entender. Usted tiene que entender ¿qué pasó en esa cruz? En esa cruz no solamente a usted se le perdonaron los pecados, hasta se le transfirió la justicia de Dios a su vida. Y lo que era suyo fue transferido a la vida de él. Así que cuando vengan a juzgarlo a usted, es como estar juzgando al mismo Jesucristo. Cuando quieran tocarlo a usted, tocarán la unción de Dios. Cuando quieran matarlo a usted, no podrán. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección está en su vida. No por lo que usted haya hecho, sino por lo que Él hizo. Y a eso le llamamos gracia inmerecida. Aleluya. Su palabra dice que Él hizo tetelestai. ¿Qué es consumado? Es tetelestai. La deuda pasada, presente y futura y eterna ha sido cancelada. Ahora hay una cuarta persona en la Trinidad y le pusieron su nombre. No me entendió. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Nadie puede entrar, y Jesús dijo: yo soy el único que ha salido de ahí y le estoy dando ahora a conocer. Ahora le conocemos. Cuando la eternidad, el mundo espiritual, los demonios, la creación y todo miran la Trinidad, miran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo ven que están metidos en luz inaccesible, en un lugar que no pueden entrar, y cuando lo van a ver, está dentro suyo. El lugar inaccesible es su cuerpo. Hay una cuarta persona en la Trinidad. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y ha sido derramado sangre sobre esa persona y tiene derecho legal de también participar. Ay, aleluya. Su palabra dice, 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Primera de Juan capítulo 4 verso 17 dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. La traducción lenguaje actual dice: si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. ¿Y sabe por qué usted anda feliz y contento? Porque usted pone música cristiana y no mundana. Porque usted vive su vida cristiana y no mundana. Porque se viste como cristiano y no como mundano. Porque habla como cristiano y no como mundano. Porque piensa como cristiano y no como mundano. Porque usted sabe que hay una gracia inmerecida dentro de usted. Y que cuando Él venga a juzgar, yo no seré juzgado. Porque usted y yo ya fuimos juzgados. En esa cruz fuimos juzgados. Y Jesús le dijo a la mujer: mujer, sí, la ley de Moisés se aplica tirándole una piedra, sí. Ok, mujer, ¿alguien te acusa? No, yo tampoco. ¿Por causa de la ley? No. ¿Por causa de las que lo acusaban? No. ¿Por causa del pecado? No. Esto se llama gracia, mujer. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. ¿Cómo es esto posible? Todo esto es posible porque juzgaron a un inocente por nuestra causa. Aleluya. ¿Cómo es esto posible? Porque juzgaron a un inocente por nuestra causa. Oh, alguien levante su mano y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. El día que juzgaron a Jesús, vino el infierno, vino la ley, vino el pecado y vino la justicia. Y en esa noche vinieron reyes a juzgarlo y dijeron: no hallo nada en él. Trajeron testigos y en realidad no hallamos nada en él. Lo golpearon y él dijo: ¿por qué me golpean? He hecho algo a escondidas, todo lo he hecho en público y todos me han visto. ¿Me equivoqué? No. Fue examinado, fue juzgado,
fue lacerado, fue golpeado, llevó un madero, fue colgado en esa cruz, y aún así no había defecto en él. Estaban juzgando a un inocente, y cuando fue al infierno a ser juzgado, cuando fue juzgado, y estaba la cara de Juan Carlos ahí en el infierno, estaba la cara de él. Resulta que cuando me fueron a acusar por mis delitos y mis pecados, por dejar de creer en Dios y por haberme ido del mundo, en ese momento quitaron mi cara, quitaron mi rostro, y apareció el rostro de Jesucristo y dijo: júzgueme, júzgueme a mí a ver si puedes, júzgueme a mí a ver si puedes, no juzgues a Juan Carlos, júzgueme a mí. Yo estoy en el infierno por él, yo estoy en su lugar por él, yo fui golpeado, juzgado por él, júzgueme a ver si puede. Y el infierno no pudo juzgarlo, y la Biblia dice que él tuvo que ser suelto y salió del juicio, salió del infierno, y cuando él salió me agarró a mí y me sacó con él. Amén, gloria a Dios, así es. Aleluya. El día que el diablo le juzgue, ese día tendrá que juzgar a Jesucristo. Cuando el diablo te juzgue, dígale, el diablo le va a decir a usted: su vida pasada consumías drogas, sexo, ibas al mundo, a bailes, hacías de todo tipo de pecado y te gustaba. Sí, diablo, pero en la cruz sucedió algo. Cambiaron el acta de los decretos, y eso que hice ya no me culpa a mí. Ahora, diablo, yo puedo decirte que ese fue mi pasado y fui perdonado. Puedo decirte tu futuro: al lago de fuego irás, mentiroso acusador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo no tengo parte contigo. ¿Cómo es eso posible? Porque juzgaron al inocente por causa mía. Jesucristo, como demandante, cuando salió de ahí, fue al Padre a interceder. ¿Sabe qué es eso? Se fue a contrademandar. La Biblia dice que el Padre es el juez de toda la tierra. Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. Está haciendo una contrademanda con el que lo mató, con el que lo acusó por causa suya y mía. Pidió algo, y cuando dijo: bueno, el diablo me mató y yo no era el culpable, me juzgaron y no fui el culpable, sí, voy contrademanda. ¿Qué quiere el demandante? Yo quiero algo, sí. Me quitaron la vida inocentemente, todo lo que me hicieron. Pido algo. ¿Qué quieres? Y le dice el juez: ¿qué quieres? Sí, una cosa pido. ¿Cuál? Que a los que creen les sean exonerados los pecados. Amén. Les sean exonerados los pecados a los que creen, y que el juicio se le aplique a los verdaderos causantes de la muerte de Jesús, a los principados y a las potestades, según Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El que te hacía pecar fue juzgado, el que te condenaba fue juzgado, el que te apartó de Dios fue juzgado en esa cruz, y usted fue exonerado. Aleluya. La Biblia dice que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes también fueron quitadas de tu vida y de mi vida. Aleluya. Eso está en Efesios capítulo 6, verso 12. A los que creen, diga conmigo: a los que creen. A los que creen. Si usted va a Juan, dice que a los que creen, y el requisito es creer. Para el que cree, dijo Jesús, todo le es posible. Ok, pero Santiago capítulo 2, verso 19, dice que los demonios creen. Entonces, ¿cómo lo acomodamos? Dice que creen y tiemblan. Por lo menos ellos tiemblan. Hay gente que cree y no tiembla. ¿Cuál creer? Es la pregunta, ¿cuál creer? Los que creen en esta gracia son librados del juicio de la pena de muerte. ¿Cuál muerte? De la muerte de ser separados de la vida de Dios eternamente. Todos los que han nacido de forma natural, biológicamente, son descendientes de Adán. Todos los que han nacido de nuevo espiritualmente y se han arrepentido de sus pecados son descendientes de Jesús. Amén. Es que todos somos hijos de Dios porque creemos. ¿Ok? ¿Quién es un hijo de Dios? El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice: a los que creyeron se les dio potestad, legalidad de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados en carne, ni en sangre, ni en voluntad de varón, sino por Dios mismo.
Y de ahí se guinda todo el mundo y dice amén. Pero vamos conmigo a Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ahí sí no hay mucho amén, ¿verdad? ¿Son aquellos que creen o son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo? Los guiados. Los guiados son hijos de Dios. Hechos 2 dice que habían 120 que empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo. Después fueron 3,000 guiados por el Espíritu Santo. Después 5,000 guiados por el Espíritu Santo. Después miles y miles empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo, como originalmente fue al principio. Juan capítulo 4, verso 23. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios es Espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, al Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Amén. Por eso usted está aquí. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Punto número 2. Su resurrección avala nuestra libertad. Su resurrección nos permite ser guiados por el Espíritu Santo para establecer el reino de Dios a través de anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, confirmándolos el mismo Espíritu Santo a través de milagros, señales, prodigios y maravillas a través de nuestras vidas. Hoy hay miles que quieren servirle a Dios. Hay miles bautizándose en agua, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas, ya están teniendo dones, ministerios, se están dedicando sus vidas, sus estudios, sus bienes, su economía para el reino de Dios. Testifican de Jesucristo en los parques, en los taxis, en las casas de paz. El cristianismo dejó de ser una religión y se les volvió una pasión, una forma de vida en nuestras vidas. Su resurrección nos garantiza que, así como Él se fue a interceder por nosotros, nos garantiza que vendrá por nosotros. Habemos miles que ahora le estamos esperando y estamos dejando todo lo de este mundo por Él y para Él. Eso fue lo que pasó. Que el día que Él resucitó, se levantó y empezó a caminar como un ser humano, como usted y como yo, pero lleno del Espíritu Santo. Y vino la muerte, dice Hechos, y una vez resucitado, la muerte no puede volverlo a tocar, no puede volverlo a matar. Y la Biblia dice que Él entró a su corazón el día que usted nació de nuevo, y desde ese día ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que la muerte no puede tocarle a usted y no puede tocarme a mí. Y usted puede decir, pastor, pero este cuerpo físico algún día se va a morir. Sí, el cuerpo físico, pero yo, usted y yo y los que hemos creído no moriremos en la segunda muerte, que es la muerte eterna en el infierno, sino que Dios ha decretado en el acta: podrán morir físicamente, pero nunca van a morir en la condenación eterna. Amén. Entonces Él resucitó y se fue a apelar eso, y el juez dijo: para los que creen y son guiados por el Espíritu Santo, estos no verán la segunda muerte. Aleluya. Entonces, ¿qué es el anhelo? Que no importa si yo soy pobre, no importa si soy rico, no importa si estoy enfermo, no importa si estoy sano, no importa si tengo trabajo, no importa si no tengo trabajo, ni tribulación, ni angustia. No sé si me estoy dando a entender. Nada en este mundo me podrá separar de lo que Él hizo por mí en esa cruz gratuitamente, no por obras humanas, sino por gracia. Amén. Entonces, a modo de conclusión, ahora somos hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Este es el concepto más importante en el reino de Dios, y lo más poderoso es que ahora volvimos a lo original. Amén. Estamos viviendo esta vida guiadas por el Espíritu Santo, amando al Espíritu Santo, viviendo con el Espíritu Santo, y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Hoy podemos darnos el gusto de ser llenos del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Hoy tenemos algo que nadie tenía.
Mientras que unos caminan en fango, yo estoy caminando en luz. Mientras que unos se levantan pensando y se acuestan pensando cómo pagar la deuda, que cómo le voy a entrar a la vida, cómo voy a hacer. Yo me acuesto y descanso en saber que yo no soy de este mundo y que en cualquier momento me van a llevar a mi casa. Amén. Así es. Eso es cristianismo. Que en las buenas y en las malas, mi decisión de amarle a Él no cambia por una emoción. Quiero que comprendan que el acta de los decretos fue abolida. Tienen que comprenderlo, porque si fue abolida, la depresión no puede tocarlo. Amén. Amén. Mires que estoy enjaranado, no puede tocarlo. Mires que siento dolor en las glándulas, no puede tocarlo. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la maldición de la ley le aplica a usted estas condiciones: enfermedad, pobreza y separación de Dios. Deuteronomio 28, verso 14 en adelante. Esas tres cosas principales se le aplicaban a usted, pero usted ha sido redimido. Amén. Usted ha sido exonerado. Así que usted tiene que empezar a decretar sobre su vida lo que ya decretó Dios en los cielos. Amén. Usted tiene que empezar a hablar lo que Dios habla de usted. Usted no tiene que empezar a hablar de lo que el diablo dice de usted. Sí, amén. Ay, pastor, dame un consejo porque estoy desanimada. ¡Al diablo con eso! Devuélvale el desánimo al diablo y diga: pastor, hábleme una palabra de fe. Hablemos de fe. Hablemos de lo que fue anulado. Hablemos de victoria. Hablemos de aleluya. Y esta es la victoria. ¿Cuál? Aleluya. Amén. Hablemos palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad. Aleluya. Hablemos de lo que Él hizo. No hablemos de lo que nosotros podemos hacer, porque todo lo que nosotros podemos hacer, aún así dice la Escritura, que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Porque no se trata de lo que usted y yo hagamos, se trata de lo que Él hizo ya por nosotros. Amén. Si usted no comprende que el acta fue anulada, tendrás problemas de vista, tendrás problemas con tu marido, tendrás problemas con tus hijos. Si usted no comprende que el acta fue abolida y que lo único que hay escrito encima de todo lo que lo condenaba a usted, hay unas letras grandotas encima de las letras pequeñas, escritas con sangre, que dicen: abolido quedó. Amén. Mientras que usted no comprenda eso, no comprenderá la gracia. Si usted no comprende la gracia, vivirá bajo la ley. Y si usted vive bajo la ley, se le va a aplicar la muerte a usted. Pastor, es que estoy mal espiritualmente. Es que estoy mal emocionalmente. Pero cuando yo comprendo que es por gracia y no por obras. Cuando yo comprendo que es por gracia y no por emociones. Cuando yo comprendo que es por gracia y no por lo que esté pasando. Cuando yo comprendo que es por gracia y no es por mí. Cuando yo comprendo eso, voy a comprender que la cruz está vacía con un rótulo que dice... Cuando yo comprendo que el acta fue abolida, fue anulada, yo voy a comprender y usted va a comprender y vamos a comprender juntos más profundamente que usted ahora no es un pecador ni una pecadora. Usted ahora es la justicia de Dios en la tierra. Así es. Estableciendo el reino de Dios. Cuando yo comprendo que el acta fue anulada, puedo poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Y quién es usted? Soy el redimido. Usted es un pecador. Soy el redimido. Pero porque usted puede poner manos sobre los enfermos, porque ese día resucité con Él. Ese día resucité con Él. Ese día me morí y ese día nací de nuevo y Él vive en mi corazón. Y como Él es, así yo soy en este mundo. Si Él tenía doble gozo, yo voy a tener doble gozo en medio de la tristeza. Seré alegre. Y Hebreos capítulo 12 dice que Él estaba en la cruz, estaba despedazado
pasado, estaba crucificado y dice que había delante de él gozo. Cuando vengan los problemas, usted sí es rara mujer, cada vez que vienen problemas se vuelve feliz. Qué raro hombre usted, cuando viene el desánimo más busca a Dios. ¿Qué tipos más raros son ustedes cristianos? No es eso, es que he entendido que el acta fue anulada y por eso yo puedo caminar en medio de las tinieblas y ser luz. Pero es que usted es un pecador. Cállate con esa mentira. Yo soy ahora un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y todo lo que yo hago es para Él y camino para Él. Pero ¿cómo es que puede salir del pozo? Porque, ay Dios mío, porque no es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. No es con mis emociones, no es con lo que estoy pasando, no es con lo que siento, es con lo que Él dijo en la cruz, es con lo que sucedió en la cruz. Y en la cruz dice, fue abolido mis pecados. Amén. Por eso Romanos dice, capítulo 8, verso 1. Alguien que me lo lea. Vamos, corra. Romanos capítulo 8, verso 1. Alguien que me lo lea. Ahora pues. Ahora, ¿cuándo? Pues. Ahora, ¿cuándo? Ahí dice ahora en su Biblia. ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es ahora? Alguien me tiene que ayudar. Aleluya. ¿Cuándo? Dígalo, dígalo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Aleluya! Ninguna. Que alguien me traiga una. Que alguien me traiga una condenación. Que alguien me traiga una. ¡Ay, que el diablo me traiga una condenación! Tráigamela. ¿Qué dice ahí? Ninguna. ¿Cuándo? Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? Los que no andan estamos. conforme. Si no los que. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la. Aleluya. Amén. Amén. Oye, yo ya no estoy conforme a la carne. Le explico qué es eso. Yo no estudio para hacerme millonario. Yo estudio porque el Espíritu Santo me lo dijo. Eso es vivir en la carne y eso es vivir en el Espíritu. Oiga, sí, ¿por qué no se toman unas birras? No, porque el Espíritu Santo me dijo que no. Amén. Oiga, ¿y por qué usted no se enoja y mienta a la suegra? Porque el Espíritu Santo es el que controla mi vida. Si usted aún tiene en su mente y en su corazón el concepto de pecado, si en su mente y en su corazón aún siguen el concepto de que usted es un pecador, usted no ha conocido que en la cruz lo único que hay es un papel que dice Tetelestai. Tienes que ver la cruz. La gente en estos días ve películas y ven a Jesús crucificado. La gente, el cristianismo, tiene una idea religiosa que aún Jesús está en la cruz. No. Maldito es el que es colgado en un madero. El madero no representa el cristianismo. El madero representa la maldición. Así que en esa cruz solo se refleja la maldición y el juicio. Pero hay un papel que dice que usted y yo fuimos exonerados. Si usted no entiende eso, no verás la cruz vacía. Si usted no entiende eso, lo único que verás en esa cruz no es a Jesucristo, porque Él resucitó. Te verás crucificado. Te va a aplicar la maldición de la ley y la separación eterna de Dios Padre. Así que usted fue exonerado de eso. Si en su corazón y en su mente usted no puede ver esa cruz vacía y ese papel anulado, usted no podrá vivir libremente. Pero cuando usted entiende la gracia, cuando usted entiende que ninguna condenación hay, puede equivocarse pero no hay condenación, puede fallar pero no hay condenación, porque cada vez que fallas ya no huyes de Dios, vuelves a Dios. Cada vez que te equivocas, no te vas al mundo, vuelves a Dios y vuelves a decir: guíame en esto, guíame en mis estudios, guíame en mi matrimonio, guíame en mi vida, guíame en mi sexualidad, guíame en mi forma de pensar, guíame en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, guíame en mi hogar, guíame en mi trabajo. Lo estamos tomando en cuenta porque hemos comprendido lo que hizo en la cruz por nosotros. Padre, en el nombre precioso de Jesús, bendigo la congregación. Dios, quita toda idea religiosa,
Toda idea religiosa, quítala de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque si no, el pecado va a tomar ventaja de nosotros. Quita toda condenación de nuestra mente, toda falsedad. En el nombre precioso de Jesús, quítalo de nuestras vidas, porque delante suyo no somos lo que nosotros pensamos, y no somos lo que la religión dice, y no somos lo que la sociedad ha dicho. Somos imagen y semejanza suya, redimidos con tu sangre, perdonados y llenos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Somos salvos ahora por gracia y estamos esperándole a Él. Mientras estemos aquí, vivimos en tu gracia esperándote. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por anular el acta de los decretos y cambiar nuestra eternidad, cambiar nuestro destino, cambiar nuestra vida en el precioso nombre de Jesús. Amén.